El tema financiero. Bueno, el tema financiero es muy importante. O sea, tenemos que pensar en cómo vamos a financiar un proyecto. Uno de ellos es, bueno, los aportes que podamos hacer nosotros como propietarios del negocio, lo cual es muy importante porque se basan en capital propio. Normalmente son ahorros o otro tipo de disponibilidades que puedan tener los emprendedores, siempre teniendo en cuenta que hay un costo del capital, ¿verdad? El costo del capital que tenemos que tener presente es que el colocar esos recursos en ese negocio, bueno, es un costo, hay un costo de oportunidad, ¿verdad? Por colocarlos ahí, pero tenemos la posibilidad de administrar ese tema de riesgo si lo llevamos de una manera apropiada. Pero también podemos usar apoyo externo, ¿verdad? Para eso existen alternativas, incluyendo lo que es tanto entidades financieras como el capital semilla, que el capital semilla es básicamente una forma de financiar proyectos de emprendedores. Aquí en Costa Rica, bueno, está el sistema de banca para el desarrollo que apoya este tipo de iniciativas, tiene varias modalidades. Nosotros como UNED también estamos impulsando a través de una unidad que se llama UNED Impulsa precisamente este tipo de iniciativas y próximamente vamos a iniciar con la operación de una agencia que nos va a soportar, agregar aquí a nivel nacional una operación más de capital semilla para proyectos, sobre todo la parte de innovación, ¿verdad? Que es algo que es muy interesante para todo el país y para todos nosotros. Pero bueno, el tema financiero es un tema que existen bastantes opciones. Afortunadamente también en el mercado hay financiamiento para pymes, hay opciones bastante interesantes a nivel nacional que se pueden valorar. También hay que tener en cuenta los negocios conjuntos, que los negocios conjuntos, si bien es cierto, es entre comillas, no es un financiamiento directamente, es una posibilidad de desarrollar negocios con otras terceras partes que pudieran estar anuentes o interesados, ya sea de aportar recursos o aportar algún tipo de experiencia, como puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de el caso de las franquicias, el caso de las representaciones, o el caso de socios que aporta, digamos, algún tipo de elementos y otro aporta otro tipo de elementos. De alguna manera lo que hacen es compartir riesgos y desarrollar ese tipo de negocios. Eso es importante porque entonces vemos que el financiamiento nos lleva ya precisamente a arrancar, ¿verdad? Precisamente a decir, bueno, esto es, vamos para adelante con el proyecto y vamos saliendo con el tema financiero. Con esto, además hay que agregar que la globalización nos lleva a un mundo sin fronteras. ¿Quiere decir esto? Es que no deberíamos pensar en límites de crecimiento, que era lo que les decía antes. Ya cuando hablamos de negocios, no hablamos de locales, negocios nacionales, no hablamos de fronteras, sino todo lo contrario, hablamos de mundos, digamos, sin fronteras, ¿verdad? Entonces, es interesante porque yo puedo estar abriendo un emprendedurismo aquí en el país y a la vuelta de unos meses puede ser que esté contactándome con una persona en otro país que quiera hacer una alianza o que esté interesado en el negocio. Yo puedo desarrollar algo, allá le interesa o viceversa, y eso nos lleva a al panorama todavía mucho más amplio para todos nosotros. Eso es importantísimo.